Alderiques. Mamá, non sabe nada de ella. Ponse una denuncia por si acaso. Delina, fía, traesme la cara. ¿Qué te pasa, mujer? Ay, Gusti del alma, que nos llamaron los de la residencia sin saber nada de mi mamá hace una semana y no sabemos dónde está. Na escuela pública de Felechosa saben bien lo que lle ser unos teatreros, y en el buen sentido la palabra, y ye que esta escuelina de Alto Ayer cuenta ya con una bien notoria trayectoria teatral a nivel asturiano. Desde el curso 2012-2013, en el que la Consellería convocó el primer certamen de teatro escolar en asturiano y neonaviego, hasta los días presentes que ya va pel sexto, el Colegio Público Felechosa tiene en el su haber un abondoso palmarés en cuanto a premios y éxitos collechaos con esos sobres teatrales. Nada más y nada menos que son 17 gallardones repartidos todos ellos en diferentes categorías. La autora de estas premiadas piezas y también directora del Grupo Teatro Colegio Público Felechosa y la maestra Laura Prieto Rodríguez, quien escribe cada curso una pieza palmenta o grupo teatral y cree firmemente en la infinidad de beneficios que aporta la inclusión del teatro en el aula y en el aprendizaje y desarrollo de los rapacinos y rapacines. Pero la actividad de este grupo non queda nada máis que na de presentarse al certame, sino que dende vai a 4 cursos. El grupo enrolase en una minisira teatral na que percorren los disebraos teatros de la comarca, siendo a más los precursores de la Gala de Teatro Escolar Asturiano, que se celebra dende va 4 años en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, en el que también participa con ellos el grupo teatro del Colegio Público Returbio. Esta gala ya hay un clásico en la programación de cultura del Concello Mieres y en Alderiques de Asturias. Tuvimos el placer de poder falar con ellos poco antes de salir a representar la obra de este 2019, Pa allá del más allá, y la del grupo de Río Turbio, Familia o Traballes, no que foi la cuarta gala teatro escolar nasturiano. Amar, si con la conexión con más allá, alguien no la gana ni con la cobertura 4G. Ay, mami, Gusti, no me digas eso, que quedo preocupada. Seguimos Nalderiques. Muy buenas a todos y a todos. Encontramos en la Casa de la Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, donde se va a celebrar la cuarta gala del teatro escolar en asturiano y en neonaviego. Y vamos a conocer a los guajes del Colegio Público de Felechosa, que van a representar una obra güey, y estamos en el escenario justamente y vamos a conocer todo lo que son los protagonistas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? A ver, cuéntanos un poquitín cuál es el tu papel en tu obra, cómo te llames. Llámame Manolo y en mi papel es un sienru que non quiere a la suegra. Y bueno, non puedes contarnos más de la obra, ¿no? ¿Tan sorpresa? Sí. Muy bien, gracias. Vamos a seguir conociendo a lo que son los actores y actrices de, como digo, esta gala del teatro del Colegio Público de Felechosa, que además recibió muchísimos premios. A ver, ¿cómo te llames tú? Y cuéntanos cuál es tu papel en la obra. Bueno, yo llamo Sara y bueno, en mi papel es Primitiva. En mi papel es una paisana el que tocó el gordo una vida y marcha para el Caribe. Lo otro es todo sorpresa. Pues eso está bien, a ver lo que fai la paisana y por qué marcha para el Caribe. Muchas gracias. A ver, otra persona, otra moza en este caso, que va a contarnos cuál es su nombre y el su papel. Pues yo me llamo Delina y yo en mi papel es más o menos como que está gastando los perros de la madre. Aprovechó que tocó y gasta los perros de ella. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir. A ver, ¿cuál es el tu nombre y el tu papel en la obra? Yo me llamo Alba y mi papel en la obra es Jenny, que es la fía de Manolo y de Lina, que pide el dinero para comprar un iPhone. Bueno, pues mira, ya van aprovechando pues las nuevas tecnologías y vamos a ir rematando con lo que son más actrices de esta obra, que como os digo, es súper importante esta actividad que organiza la Consellería de Cultura del Principado de Asturias y este teatro en asturiano y en neonaviego. A ver, ¿cuál es el tu nombre y el tu papel en la obra? Me llamo Laura y mi papel es Gusti, que es la vecina envidiosa y mala. Claro, siempre tiene que haber alguien envidioso cuando tocan un perros y quiere marchar. Y para rematar, el tu nombre y qué es el papel de tu obra. Mi nombre es Laura y yo hago de Telva, Madame Telva, que es la prima de Gusti, y hago de pitonisa. Bueno, que va a dominar pues cosas alrededor. Pues vamos desearos con un cachín de esta obra, de esta presentación, de este acto tan guapo aquí en Alderiques de Asturias. El otro día, cuando marchaste a mercar el iPhone nuevo a la niña, al rato vino Perequi y parecía bastante tristallada. ¿Entonces? No sé,
ocultóme que estaba na cuenta de que só le querías pelos perros e que estás fartuca de yo. A ver si fue facendo a locura. ¡Ay, guste del alma! ¡Que non me lo hiciste primero! Confía, que sei yo. Bastante pensé que fuera de por facer a locura. Bueno, lo mejor nestos casos é contratar a una medium. A una que eu? A una medium, una pitonisa. Vamos, unha bruxa de toda a vida, non? Bueno, máis ou menos. Pois igual é buena idea, Edelina, con a bruxa que era tu madre, igual se comuniquen bien. ¡Ay, Manolo, calla, Bueno, non me estoy enterando de verdad, Explícamelo mellor, por favor. Bueno, lo mellor nestos casos, si dio por facer unha locura ou simplemente del disgusto desorientóse e está perdida, una pitonisa pode te encontrarás. ¿Non ves que tienen boles de cristal y comuníquense con otras dimensiones, boba? ¿Qué tiene? ¿Un iPhone de esos como el de la Ouija? ¡Ay, Manolo, deja de decir chorras, Bueno, non lle mala del toe. Yo con a topara lo que sei. Seguimos Nalderiques. Y ahora encontrámonos con los escolines del Colegio Público de Returbio, que también van a representar nuestra cuarta gala del teatro escolar, aquí na Casa de la Cultura Teodoro Cuesta de Mieres. Vamos a conocerlos. ¿Cuál es el tu nombre y cuál es el papel na tu obra? Me llamo José y el mío... ¿El papel? Sí, el mío papel es del sombrerero. Sombrerero. ¿Cómo te llamas tú, Dino? Yo me llamo Sergio y mi papel es el de la liebre. ¿Y tú? Yo llamo Zoe y mi papel es de la madre de Alicia. La madre de Alicia. Llámame Rebeca y mi personaje es Cuadonga, que es la prima de Alicia. Yo llamo Sara y soy Alicia. El mío papel es Alicia. Yo soy Daniel y hago de taxista y de guardia. Yo soy Gorka y mi papel es la oruga. Yo soy Eduardo y mi papel es empleado. Soy Denis y mi papel es la reina roja. Soy Javi y soy guardián. Soy Brian y soy tío Tinín. Lo que pasa que lo que veo yo es que nadie me contó de qué va la obra. ¿No puedes hacerme una esvilla de qué va la obra? ¿Quién se atreve a hacerme una esvilla? A ver, cuéntame. A ver, dinos un poquitín una esvilla de qué va la obra, pero sin desvelar muchas cosas. Pues va de que yo tengo muchos problemas porque murió mi marido, entonces pues yo mando a la mi hija pa casa de mi hermano y Alicia, la mi hija, sí. atópase con muchas cosas. Ah, y ahí es la sorpresa, ¿no? Sí. Familias o traballes, ¿no? Ah, eso oye, como lo sé yo. Pues vamos a disfrutar de esos dos sobres esta cuarta gala del Teatro Escolar aquí en Nalderiques de Asturias. Seguimos Nalderiques. Y encontrámonos agora con Laura Prieto, que é la encargada de todos estes obras que viene presentando estos años el Colegio Público de Flechosa. Laura, muchísimas gracias por atender al Nalderiques. A ti por venir a entrevistarnos y prestarnos un pouco de atención al traballo que facemos. Ya que estamos acabando de ver a los nenes y a los nenos de lo que hicieron, ¿qué balance podemos hacer de esa minisira que falábamos de este 2019? Bueno, pues yo creo que muy positiva, tanto para mí a nivel personal como docente, y para los niños yo creo que también que ellos prestó una experiencia muy guapa. Tú piensas que tienen 10, 11 años, 12, y que esto ya algo que va a quedar ellos para siempre en la memoria, el verse a ellos mismos en estables de un escenario representando una obra para un gran público. Entonces yo creo que hay algo que son aprendizajes de los que no están en los libros. Y parece que hay algo muy importante y prestoso para ellos. Y podemos decir a la gente de Nalderiques de Asturias, el tema de la introducción del idioma asturiano en estas actividades, con la precariedad que tiene el propio idioma de nuestro, es súper importante, ¿no? Porque de alguna manera damos un valir que a lo mejor en la sociedad ainda non está lo que se fala muchas veces del asturiano normalizado, entre comillas, ¿no? Exacto. Bueno, a mí parece que el teatro es una herramienta, como te decía, que aporta muchos beneficios a la formación de los niños y niñas, y con lo que tiene que ver con la lengua asturiana, parece que hay una manera muy guapa y muy prestosa de normalizar el idioma, que lo que dices tú, porque a veces pensamos que el asturiano es siempre para las graciosaes de chigre y las cosas que queden siempre como para hablar en casa. Y esta es una forma muy curiosa de decir, pues mira, aquí hacemos cosas culturales y cosas prestosas en asturiano.
y el teatro no desea de ser una forma de expresión corporal, artística y lingüística, y si se falla en asturiano, pues qué mejor manera de normalizar la lengua, ¿no? Y aparte para ellos, para los nenos y les nenes, pues lo importante que lle. Y vamos a pedir a Laura de Alderiques que nos adelante un poco qué lle lo que tenéis ahí pensado, que estáis ahí achisbando, maquinando para el 2020. Bueno, todavía no hay nada serio, pero sí, ya estamos trabajando en ello. Ya tengo alguna idea en la cabeza, tengo que sentarme y plasmarla en papel y nada, tamaremos como todos los años de cara a viento, pues antes de que acabe el cole, dallos el guión, hacer las primeras lecturas colectivas y después, pues a la vuelta de vacaciones en xinero, tamaría a ensayar y a pulir, porque obviamente, aparte de presentarnos al concurso, el certamen de teatro escolar que convoca la Consellería de Educación como todos los años, pues a nosotros ahora mismo lo que más nos presta y pues eso, el poder ir de xira y de ir visitando los diferentes teatros de la zona y que no quede solo en una actividad que se prepare para un día, para un concurso, para una ocasión en concreto, sino que ese trabajo, porque date cuenta que son muchas horas de trabajo, de preparar decorados, vestuario, de ensayar, de aprender un montón de guión, que da pena que quede para una vez nada más. Entonces, yo creo que hay una forma muy prestosa de ver, pues eso, de ver el trabajo, los frutos del trabajo, viéndose en un escenario y que el público pues valore eso que faes y que te aplauda y encima lo pasan bomba. Sí, eso imaginámonos que los guajes pasaránlo per bien en esta... Bueno, pasan nervios también, pero bueno, sería muy bueno también. Sería bueno también. Pues claro, lo que vamos a hacer en Alderiques de Asturias es hacer un seguimiento a la historia y informaremos a nuestra gente. Estáis más que invitados a venir a vernos en 2020 y a nuestra próxima función, o obra, o lo que sea. Pues muchísimas gracias, Laura, por atendernos y dar oyentes a nuestra información y sobre todo ver cómo también el asturiano y una herramienta para fallar para lo que lle una actividad escolar. Todos los contenidos na nuestra web alderiquesdasturias.com.